Buenas tardes, especialmente a los docentes del curso de audiencias virtuales Profins 23 de la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial de la República de Guatemala. Especialmente al doctor Pedro Sots y el doctor Héctor Rosales. Inicio mi exposición especificando los inicios que tuvo la oralidad, las audiencias orales en la República de Guatemala. Tendríamos que remitirnos necesariamente al año 2005 o quizás a inicios del 2006, cuando se daba ese reglamento interno que emitía el organismo judicial, que era una guía de audiencias, que era un reglamento para llevar a cabo las audiencias orales. Así también, pues dejaba de tenerse el expediente como tradicionalmente se tenía, que era el oficial, el que lo resguardaba y directamente era él el que tenía que dar información del mismo. Es entonces que, de conformidad con ese nuevo reglamento de oralidad, pues los juzgados de primera instancia y los juzgados y los tribunales de sentencia penal se dividen en unidades, quedando específicamente una unidad encargada de grabación, la cual era compuesta de conformidad con la asignación que le hiciera el secretario o el juez a cada oficial. Es entonces que da inicio en derecho penal en Guatemala la oralidad en las audiencias. Es ahí donde inician ciertos juzgados que los denominan pilotos para poner en práctica ya directamente la celebración de audiencias orales, sin perder obviamente la disciplina y obviamente el apego a la ley que debían de tener esas audiencias. Es entonces que con un reglamento se da marcha a la oralidad dentro del organismo judicial, la cual da muy buenos resultados para el usuario en toda la República de Guatemala. Ya en 2014, 2015 se podía hablar que estadísticamente todos los órganos jurisdiccionales penales a nivel república pues ya practicaban la oralidad. Y eso era bastante bueno porque se estaba ahorrando el organismo judicial la utilización de recursos como el papel e inclusive el tiempo para los usuarios de permanecer en los órganos jurisdiccionales esperando a que el oficial pudiera ser un poco rápido en la forma de escribir o pues adaptarse a las circunstancias que se dieran en cada juzgado. La oralidad vino pues a beneficiar a todas las partes involucradas dentro de un expediente que se tramitara en los órganos jurisdiccionales penales. Como indicaba anteriormente, pues al ver el éxito que se tenía, se reforman los artículos 218 del Código Procesal Penal, adhiriendo el artículo 218 bis y 218 ter de la Ley Procesal Penal en Guatemala, los cuales se refieren inclusive a las audiencias orales, pero virtuales. Aplica pues ciertos reglamentos que también se empezaron a implementar, como cuando era necesaria la declaración de un preso que estuviera sujeto a un juzgado de mayor riesgo, o así también cuando el sistema penitenciario pues tuviera ciertas dificultades para trasladar a dicho privado de libertad a los distintos órganos jurisdiccionales. Es más, la seguridad que daba al saber que el reo nunca iba a abandonar en sí la estructura del centro de detención, sino que podía siempre declarar a través de medios virtuales. Es entonces que el organismo judicial determina, es más, amplía su sistema de servicios tecnológicos internos para que los jueces fueran
primero que nada, capacitados y seguidamente, pues también al personal auxiliar, enseñarle cómo es que se solicitaban este tipo de audiencias. Fueron bastante beneficiosas porque en eso vino la pandemia en el año 2000, a finales del año 2019. En el 2020 casi que se hizo una obligación contar con medios audiovisuales porque la justicia no podía detenerse. Los plazos seguían corriendo y no obstante estar sufriendo una de las pandemias más grandes de los últimos tiempos, pues el organismo judicial se adaptó bastante bien, hubo que reformar leyes, hubo que crear reglamentos específicos, como también podemos tomar en cuenta que existía, por ejemplo, el Acuerdo 24-2010, era específicamente para las audiencias que se tenían que llevar de manera virtual en derecho penal únicamente. Era específico para eso, ¿verdad? La inclusión de las tecnologías en la gestión judicial, como habla uno de los documentos que los maestros muy amablemente nos brindaron en los documentos cargados en la plataforma Moodle de la Escuela de Estudios Judiciales, pues nos refieren a que Costa Rica también utilizó esos medios en su momento, solamente que ellos iniciaron desde el año 1993. Así también nos refiere cierto documento a las audiencias virtuales que se generaban en Quito, Ecuador. Significaba esto entonces de que ya se contaba con cierta indumentaria en América Latina que permitía realizar audiencias a distancia sin perder los debidos protocolos que por respeto al Poder Judicial en los distintos estados y repúblicas, pues se debe de tener. Los jueces fueron adaptando entonces todos los cambios atinentes a generar una justicia pronta y cumplida, pero ya no estar en el mismo salón del abogado defensor, de la parte querellante adhesiva, de los agentes fiscales, del Ministerio Público, e inclusive del mismo reo o del agraviado. Entonces, pues lo que tenía enfrente únicamente era un monitor desde donde él podía dirigirse a las personas que lo estaban escuchando virtualmente. Así también existe un protocolo de audiencias telemáticas del que hablaba de Quito, Ecuador. Es un código orgánico de la función judicial. También tenemos que entender que América Latina últimamente ha sufrido muchos cambios, entre ellos la invasión de la tecnología. El Poder Judicial no podía quedarse atrás, tenía que implementar las audiencias orales. No nos estacionemos en derecho penal, también quiero hablarles del derecho de trabajo. En el derecho de trabajo últimamente se han implementado mecanismos que llevan a que el juez pueda dirigirse de manera virtual a las distintas partes que puedan participar en una audiencia, en un juicio ordinario laboral, por ejemplo, en donde se necesite la concurrencia de personas que por cuestiones de tiempo, de distancia o por cualquier otra circunstancia, pues no pueden llegar a la sede del órgano jurisdiccional, pero no ser esto un pretexto para suspender las audiencias o para retardar la administración de justicia. Es entonces que en derecho de trabajo pues también ya se puede disfrutar de las distintas audiencias orales. Podemos visualizar también en derecho civil que también se ha oralizado y pues es eso bastante bueno para el transcurrir de los trámites de los distintos usuarios que llegan a los distintos órganos jurisdiccionales en busca de que se solucionen sus conflictos de índole que son competencia de un juzgado de primera instancia penal. Así también pues quiero indicarle a los honorables maestros que tienen a bien darnos este curso de las audiencias virtuales, pues que la herramienta que proporciona el organismo judicial hoy en día para los jueces es muy buena. Yo recuerdo que al menos en la Judicatura de Paz, donde yo estaba recientemente, instalaron un televisor para que se pudiera tener acceso a las audiencias virtuales si fuera el caso.
Eso considero de que aplica más para quienes tienen un centro de detención bastante lejano al, a la sede judicial. En mi caso, pues tenía a menos de 10 minutos un centro preventivo de detención que era en Mazatenango, Suchitepeques. Yo estaba en la judicatura de Cuyotenango, Suchitepeques, y pues me brindó bastante auge y tranquilidad. Quiero decir que las leyes que fomentan mucho eso, lo de la oralidad y las audiencias virtuales, pues podemos hablar del Código Procesal Penal, del Código de Trabajo, como dije, el Acuerdo 24-2010 de la Corte Suprema de Justicia, así también leyes internacionales que permiten la utilización de esto y que lo hacen viable, es precisamente la Convención de Belém do Pará, que nos habla de la no revictimización y que debe de protegerse a la mujer y que eso es un derecho humano para ellas. Y eso es una ayuda que proporciona directamente a las víctimas de violencia contra la mujer el hecho de no estar viendo directamente a su agresor de manera física en las distintas sedes de los órganos jurisdiccionales. Es con esto pues, maestro Héctor Rosales y maestro Pedrito Sotzcali, que yo agradezco el tiempo y los conocimientos que ustedes pues, nos han compartido, que son muy valiosos en las distintas clases. Atendiendo a lo anteriormente expuesto, pues también quiero agregar 5 conclusiones a los beneficios que nos ha otorgado las audiencias orales virtuales en la República de Guatemala. Voy a ser breve dado el tiempo que nos han brindado los honorables maestros que dirigen el presente curso. Una de ellas es la celeridad en la tramitación de los procesos. Nos evitamos eso del papeleo engorroso y todo eso, pues porque siempre hay un juez que judica, que está ahí del lado del reo cuando son audiencias penales. Número 2, evita que un reo pueda planificar su fuga por estarlo trasladando de un órgano jurisdiccional a otro, aumenta la seguridad inclusive para el mismo sistema penitenciario para evitar estar pues costeando esos traslados en sus vehículos y a veces que los mismos guardias del sistema penitenciario pues han perdido la vida por estar en lugares externos a las cárceles donde están los privados de libertad. Número 3, se evita la tramitación dentro del juzgado de expedientes sumamente engorrosos, pueden inclusive llevarse más audiencias, porque si tengo entendido de que ya al evitarse tanta aglomeración de personas, porque no se les puede vedar el derecho a que la audiencia sea pública, pues haciéndolo de manera virtual, pues también es público, ¿verdad? Pero se evita el desgaste de las instalaciones de un juzgado. Para mí, la cuarta conclusión sería que es muchísimo mejor para el juez y por su propia seguridad, pues a veces se tienen que juzgar varios sujetos privados de libertad en una sola causa, lo que pues también genera un despliegue logístico de las fuerzas de seguridad, sistema penitenciario, guardias del organismo judicial, Policía Nacional Civil, que deben estar atentos a eso, y en eso ayuda también las audiencias orales virtuales, ¿verdad? Y como quinta conclusión, considero de que el uso de la tecnología en todo esto pues brinda avances colaterales, como por ejemplo la habilitación de departamentos específicamente que tienen como objetivo el hecho de preparar al juez y a los auxiliares judiciales en todo esto. Ya no puede decir uno como juez, bueno, la virtualidad me atropella, porque uno está recibiendo constante capacitación. Con esto concluyo las conclusiones, llego al final de las conclusiones, apreciables maestros. Y con esto culmino la presente exposición. Muchas gracias.